Listo. Buenos días. Pues nada, padres, muchas gracias por estar acá, gracias por la puntualidad. A ver, les contamos el día de hoy, pues en este espacio vamos a estar Natalia Chapetón, que es la psicopedagoga de la Comunidad 5, y yo que soy Ruby Rico, que soy la psicóloga de Comunidad 5. Un poco la idea es aprovechar este espacio para hablar con ustedes, para trabajar algunas temáticas que nosotros hemos visto que son fundamentales en este momento. Les voy a pedir el favor de que apaguemos los micrófonos, de pronto para evitar interferencia. Por ahí escucho como micrófonos activos. Eso, mil gracias. Entonces, pues a ver, les contamos, nosotros a lo largo de todo este año, incluyendo esa etapa de virtualidad, hemos realizado el seguimiento de casos individuales y hemos desarrollado talleres de aula con los estudiantes. Digamos que para efectos del tema virtual no hemos tenido muchas dificultades, sino al contrario, hemos podido desarrollar las actividades como se habían propuesto desde el principio del año, dado que las características del acompañamiento que nosotros prestamos pues son un poco las mismas que podemos presentar de manera virtual, ¿sí? Entonces, nosotros continuamos con ese apoyo a los chicos de manera virtual, tenemos los encuentros de psicología y de psicopedagogía que llevábamos también de manera presencial y también continuamos realizando los talleres de padres y pues las escuelas, los talleres de aula que siempre hemos ido realizando con los chicos. Entonces, un poco en ese ejercicio de seguimiento que hemos realizado, hemos podido identificar que una de las situaciones que ha cambiado y que ha sido un poco más compleja para los chicos en este momento del confinamiento con el tema de la pandemia tiene que ver un poco con la convivencia. ¿Sí? Esa convivencia en casa ha cambiado muchísimo. La mayoría de estudiantes pues refieren que nunca habían tenido la oportunidad, pues como nosotros tampoco, de compartir tanto tiempo con sus papás y con su familia. Entonces, eso ha sido un ejercicio y una situación positiva en muchos aspectos, pero también ha sido difícil para algunos estudiantes. Hay chicos que realmente a mí me han dicho en consulta, mira, yo no conocía a mi familia, yo no sabía con quién vivía. Pues porque desafortunada o afortunadamente en las situaciones normales los niños están en el colegio, hay algunos que tienen actividades extracurriculares, hay algunos que llegan a su casa, almuerzan y se vuelven a ir, y a decir verdad, los tiempos que se comparten en familia se reducen bastante. Entonces, esta situación que se ha venido presentando a nivel de convivencia, pues ha generado cosas muy positivas, pero también ha generado algunas dificultades para algunos chicos. En esa medida, y pues teniendo en cuenta esa situación, nosotros estuvimos realizando con los estudiantes unos talleres, incluyendo muchos de los temas de los que vamos a hablar a continuación. Entonces, uno de los temas que quisimos trabajar con ellos fue el tema de convivencia en casa y el manejo emocional. En esa etapa de convivencia en casa, pues hablamos con ellos acerca de lo que significa convivir. Entonces, considerábamos el tema de la convivencia, pues como la acción de compartir con otras personas, vivir en compañía de otros, y pues también hacíamos la referencia y la reflexión frente a cómo ha cambiado pues la convivencia en este momento. Nosotros hacíamos un poco la reflexión en términos de cómo la convivencia es un término que utilizamos de manera muy coloquial, ¿sí? Hablamos de convivir pues con mucha naturalidad y en muchas oportunidades no vemos que la convivencia como tal sí definitivamente influye de una manera muy importante en las personas a nivel emocional e incluso a nivel físico. Entonces, hacíamos la reflexión de cómo cuando nosotros estamos eh, teniendo una convivencia tranquila, una convivencia positiva, sí definitivamente logramos sentirnos mucho mejor a nivel emocional. Se disminuyen los momentos de estrés, de pronto de la irritabilidad, se encuentra la persona mucho más tranquila. Y en esa medida hay una conexión también con el tema de salud física y es que pues si yo estoy más tranquilo, si no estoy tan estresado, pues seguramente va a repercutir en que tenga mejor las defensas, en que esté en una mejor disposición y puede que incluso no me enferme tanto o no esté tan vulnerable frente a una enfermedad, pues porque voy a estar con unas defensas altas, voy a estar tranquilo y voy a estar bien.
Entonces, se hacía mucho la reflexión con los chicos en términos de que había que trabajar precisamente en propiciar esa convivencia positiva. Natica, si quieres, darle a la siguiente, porfa. Entonces hablábamos ahí puntualmente de esa convivencia en casa y de cómo era muy importante que fuera agradable, que fuera positiva y que definitivamente no solamente esta situación iba a afectarme a mí a nivel personal, sino también a las personas que me rodean, ¿sí? Entonces, en esa medida van a ser menos los conflictos, vamos a tener menos situaciones de estrés, vamos a estar más tranquilos y vamos a tener la oportunidad de vivir este tiempo de confinamiento de una manera más grata, más agradable. Entonces, a partir de eso y teniendo en cuenta todo eso que les explicábamos a los chicos acerca de la importancia de la convivencia, puntualizamos 5 normas o consejos que la idea era pues que los chicos los pongan en práctica, pero no solamente que los pongan en práctica en esta época, sino también que los pongan en práctica de por vida, porque finalmente nosotros convivimos no solamente con las personas en casa, sino también tenemos la posibilidad de convivir con otras personas. Y es como la situación con los compañeros de colegio. Nuestros niños realmente, antes de este tema de cuarentena, pues convivían mucho tiempo con sus compañeros y en este momento pues están conviviendo o compartiendo un poco más con nosotros. Entonces, esos 5 consejos o normas son los siguientes. El primero, favorecer la comunicación. Una de las cosas que hemos escuchado mucho con los estudiantes es que pese a que viven con su familia, casi no se comunican. Entonces, hay estudiantes que en este momento de confinamiento básicamente no salen del cuarto, salen, recogen el almuerzo y almuerzan en su cuarto, ¿sí? Les cuesta muchísimo, miren, pareciera que es una cosa fuera de lo normal, pero hay chicos que les cuesta mucho hablar con sus papás, sentarse a hablar de cualquier cosa, del clima, del programa de televisión, de lo que sea, les cuesta muchísimo. Entonces, uno de los primeros consejos de los que hablamos básicamente fue el de propiciar esos espacios de diálogo, ¿sí? Hay chicos que me dicen, no, pues yo bajo, almuerzo rápido y me vuelvo a subir porque yo estoy jugando en línea, ¿sí? Y no se toman ese tiempo de pronto de estar en el almuerzo, hablar con sus papás o con las personas con las que viven. Y cuando se quedan un poquito más, me dicen muchas veces que no tienen o no saben de qué hablar. Entonces, una de las invitaciones era precisamente a favorecer esos espacios de comunicación, propiciarlos en aras de poder hablar incluso de temas que de pronto no sean tan profundos. Es decir, uno entiende que a esta edad los chicos hay muchas cosas que prefieren no comentar con los papás porque se pueden sentir incómodos, porque les da pena o porque no tienen la confianza o porque consideran que ellos pueden manejar el tema por sí solos. Eso es totalmente normal, pero sí es importante que haya unos espacios donde se pueda hablar, ¿sí? Del clima, de la pandemia, de la película, bueno, de muchas cosas. En esa parte de favorecer la comunicación, también hacíamos la reflexión acerca de la importancia de ser muy sinceros y honestos, pues con lo que pensamos y con lo que sentimos. Entonces, se les hablaba mucho a los chicos de lo importante que es, claro, habrá cosas que les va a molestar, habrá cosas que les va a incomodar, pero es muy importante decirlas anteponiendo la razón, ¿sí? Entonces, muchos de los conflictos que se presentan son por cosas sencillas. Entonces, ejemplo, que el hermano le pidió el computador y le cambió la parte inicial o le desconfiguró algo, y eso puede ser una situación que genere un conflicto de gritos y demás, pero que se puede manejar de una manera distinta si yo no me dejo llevar en ese momento por el mal genio y por la molestia, sino al contrario, me tomo un tiempo, me tranquilizo y ahí sí le comento o le digo a mi hermano lo que me molestó. Entonces, digamos que esa parte de favorecer la comunicación la trabajábamos en 2 vías. La primera, la de propiciar unos espacios de diálogo donde podamos compartir con quien vivimos. Y la segunda, la de sí ser muy honestos y muy sinceros con lo que sentimos, pero decirlo anteponiendo la razón y no dejándonos llevar por la emoción. Pues porque muchas veces bajo la emoción uno dice y hace cosas que realmente no quería ni decir ni hacer. El segundo consejo o norma de la que hablamos fue la de respetar el tiempo del otro, ¿sí? Y hablábamos un poco de cómo durante esta cuarentena todos nos desorganizamos un poquito en cuanto a los tiempos, porque nosotros nos movíamos bajo un horario,
¿sí? Puede ser el horario del trabajo que tenían los papás, el horario que nosotros teníamos en el colegio. Esos horarios siempre rigen mucho el día a día. Sin embargo, desde que empezamos este periodo virtual, el tema del horario es algo que exige más autonomía por parte de los estudiantes y definitivamente exige respeto por parte de los miembros de la familia. Entonces, seguramente eso con el paso de los meses se ha ido ajustando. Seguramente nosotros ya estamos más organizados en términos de a qué horas empiezan clases, a qué horas tienen sus trabajos, también en casa los papás a qué horas empiezan a trabajar, cuál es el espacio, cuál es el equipo que utilizan. Ese tema de organización seguramente ha ido evolucionando con el paso de los días. Sin embargo, hablábamos de lo importante que es respetar el tiempo del otro, ¿sí? Hablábamos de lo necesario que es reconocer que puede ser que mi papá y mi mamá estén trabajando en determinado espacio y yo no vaya a interrumpir. Y de esa misma manera, puedo yo esperar que cuando esté en mi clase virtual o desarrollando mi actividad académica, nadie me interrumpa, pero es fundamental que nosotros respetemos esa situación, esas responsabilidades, esas actividades que tienen las otras personas y los tiempos que le están dedicando a eso. ¿Mm? Tercer consejo, tolerar los gustos diferentes. Yo he escuchado papás que nos dicen en los talleres, no, pues yo no tenía ni idea que a mi hija le gustaba cocinar o yo no tenía ni idea que a mi hija le gustaba leer ese tipo de libros, o yo no tenía ni idea que a ella le gustaba esa música, o que bailaba tan bien. Entonces, ha sido bien interesante porque en este momento hemos podido reconocer un poco más los intereses, los gustos, las cosas que le agradan a los otros con quienes vivimos. Pero ese reconocer implica que toleremos y respetemos. Entonces hacíamos un poco la reflexión con los chicos en términos, por ejemplo, de la música. Puede que a ellos les guste un tipo de música que al resto de la familia no le agrada. Entonces es muy importante que si yo sé que al resto no le agrada, pues yo no voy a poner en la sala de la casa la música a todo volumen y voy a incomodar al resto, sino al contrario, voy a buscar un espacio personal, un espacio donde yo me encuentre solo, pueda escuchar esa música, pueda dedicarme de pronto a eso que me interesa y también respetar pues que a los otros no les agrada o les disgusta de pronto lo que a mí me llama la atención. Entonces, hacíamos la referencia en términos de respetar eso que es natural en la convivencia, pero también tolerar que los demás pues sean distintos y tengan unos gustos diferentes. El cuarto consejo fue mantener el orden. Entonces, en este punto sí debo decir que la mayoría hablan y mencionan, pues que definitivamente el tema del orden en casa es un foco a veces de conflicto. Entonces hablábamos de cómo en esta cuarentena o al estar en casa tanto tiempo, sí se hace un poco más de desorden. Se ensucian más platos, se desordenan más las zonas, pues como en las que se comparte con los demás. Y en esa medida sí hay unas responsabilidades que los estudiantes tienen y que en ocasiones no cumplen. Entonces hablábamos de cómo ese mantener el orden, digamos que se trabaja en dos vías. La primera es que pues yo cumplo de alguna manera con esa norma que tengo en casa de, de colaborar, de barrer, de lavar la loza, de mantener mi cuarto organizado, de mantener el estudio organizado. Y en esa medida, pues voy a evitar una situación de molestia y de conflicto para los demás, ¿sí? Pero adicional, hablábamos de ese mantener el orden también como esa posibilidad de mantener el espacio en el que me encuentro como un espacio agradable, un espacio limpio. También, pues que me va a permitir estar tranquilo, porque es decir, les daba yo el ejemplo a los chicos de faltando 2 minutos la clase, comienzan a buscar los audífonos, comienzan a buscar el cuaderno y mamá, tuviste, y comienzan pues también un poco a estresarse porque en el desorden muchas veces o no encuentran las cosas o se desubican. Entonces hablábamos de ese mantener el orden como algo que pareciera muy sencillo, pero que sí es fundamental para tener una relación un poco más tranquila e implica también ese compromiso de buscar ese bienestar no solamente para mí, sino para la familia en general. Entonces, no solo basta organizar mi cuarto, sino también es importante colaborar con el orden general de la casa donde estamos compartiendo todos y que definitivamente pues ese ambiente agradable nos va a favorecer a todos. El último consejo que trabajamos fue pasar tiempo en familia. Entonces, hablamos un poco de cómo eh,
A veces en la cuarentena muchas personas dicen, no, es que hay que hacer todos los planes en familia. No es tan así. Hacíamos dos reflexiones al respecto y la primera es que sí es muy importante tener unos espacios individuales donde cada uno se pueda dedicar a las actividades que le llaman la atención, que les agrada, que les gusta. Pero también es muy importante aprovechar este tiempo que muy probablemente en muchos años no se va a volver a repetir y es aprovechar ese tiempo precisamente para compartir en familia, ver una película, un juego de mesa, la lectura quizás de un libro. Ese tipo de actividades en familia vale la pena realizarlas y vale la pena que los chicos puedan tener esa oportunidad de comenzar a valorar ese tiempo porque muchas veces no se presentaba o no había la posibilidad de desarrollar algunas actividades para aprovechar ese tiempo en familia. Entonces, en ese caso, un poco la invitación es no solamente a tener esos tiempos individuales, sino también a tener esos tiempos para compartir con nuestros familiares y para desarrollar pues varias actividades. Hablábamos un poco de que estos 5 consejos y normas los podemos comenzar a poner en práctica desde ya. Sin embargo, también les decíamos un poco a los chicos que estos consejos no implican que no vayan a haber conflictos. Y hablamos un poco de que en la convivencia necesariamente van a haber situaciones un poco de diferencias, de roces, de conflictos, y eso es totalmente natural, pero el conflicto no tenemos que asociarlo con algo negativo, con una situación adversa, sino con una oportunidad. El conflicto en la convivencia es una oportunidad eh, de, es una oportunidad que tenemos básicamente para crecer, para aprender del otro, para reconocer al otro, incluso para reconocerme a mí mismo. Entonces, en esa medida, les hablábamos a los chicos de, listo, vale la pena poner en práctica estos consejos, pero vale la pena también ser muy conscientes de que tener un conflicto, más que cualquier otra cosa, es una oportunidad y que estamos aprendiendo, ¿sí? Pues nosotros estamos hablando en este momento de chicos entre los 14, 15 años que están aprendiendo precisamente a resolver situaciones de conflicto, diferencias en la convivencia y todo esto que ellos están afrontando, que están viviendo y que están aprendiendo les va a servir no solamente para terminar este año de cuarentena y pandemia, sino para la vida en general, para cuando convivan con otras personas, cuando tengan su hogar y demás. Entonces, entre esos conflictos, o uno de los recursos que también identificamos para el manejo de los conflictos tiene que ver precisamente con ese manejo emocional. Y ahí entonces Natica nos va a hablar un poquito de esas situaciones a nivel emocional y pues lo importante que es reconocerlas y manejarlas. Dale, Nati. Gracias, Rulicita. Buenos días para todos. Buenos días a los papás que también se están uniendo a nuestra charla. Primero, darles las gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Como les comentaba Ruby, sí, la idea ahora es que miremos cómo podemos manejar nuestras emociones cuando se presentan diferentes adversidades. Entonces, este tema de las emociones es algo que vivimos en el día a día, que durante todo lo que nosotros estamos pasando o nuestras actividades diarias, pues las emociones siempre están presentes. Y pues bueno, ahorita las sentimos un poco más marcadas con lo que está pasando actualmente con lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahorita con esta pandemia. Pero entonces, para entender un poco más este tema, es importante ahondar un poquito sobre, bueno, qué son las emociones, que también lo tratábamos en los talleres que hacíamos con los chicos y las chicas de noveno. Entonces, bueno, las emociones son esas reacciones que se generan ante factores internos o externos. Su efecto es la alteración del ánimo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Estamos en un momento tranquilos o estamos en un momento, sí, sí, estable y sucede un evento. Y ese evento genera una emoción. Entonces, o nos genera tristeza o nos genera algo pasó o tuvimos una discusión y nos genera mal genio. Nata, Nata, no te estamos escuchando bien, te estamos escuchando entrecortada. Sí, y están.
viendo la presentación? Sí, la presentación se está viendo bien, pero te estamos escuchando entrecortada y te nos fuiste en un momentico. Ay, y ahora, en este momento, ¿ya me están escuchando mejor? Sí, sí, ¿Ahora sí? Listo. Sí, sí, se me sí. cayó acá un poquito el internet. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces lo que les estaba comentando es que las emociones se nos presentan cuando intenta un evento y esto nos cambia de un momento a otro, nos altera ya sea de forma agradable o desagradable. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de las emociones? Entonces, la primera es que las emociones no se pueden ocultar. Nosotros a veces intentamos ocultar nuestras emociones pensando en protegernos a nosotros y proteger al otro. Entonces, bueno, la pandemia me genera tristeza. Uy, no, pero yo mejor no lo demuestro porque no, 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 eso no está bien. Yo tengo que ser el fuerte. Papá, mamá, tenemos que ser fuertes acá y no pasa nada. Me da miedo que nos pase algo, pero no importa. Aquí yo soy el fuerte. No, es importante que nosotros reconozcamos nuestras emociones y está bien sentir tristeza, está bien sentir miedo, está bien porque es parte de nosotros y también le pasa a los estudiantes cuando a veces les decimos, bueno, hoy es su turno de lavar la loza, uy, no, qué pereza, y por allá de pronto hacemos caras, ta, ta, ta. Entonces, las emociones, aunque tratemos de ocultarlas, son difíciles de ocultar. Las emociones siguen patrones, siguen secuencias. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado que se levantaron un día tranquilos, pero se golpearon el dedito del pie, chiquito, el dedo del pie, con la punta de la cama. Entonces dicen, no, este va a ser el día y ahora quién sabe qué más me va a pasar. Y entonces me pasa un evento y también esto fue feo y fue terrible. Y otro, y es que yo sabía que este iba a ser un día duro y me pasó algo en el trabajo y me pasó, sí, entonces esas emociones van siguiendo patrones. Lo mismo nos pasa del otro lado. Si nos levantamos listo con de pronto también nos pegamos, pero respiramos profundo y bueno, vamos a ver qué más pasa en el día. Voy a estar tranquilo, voy a tratar de que las cosas un poco mejor, pienso muy bien cosas que nos están pasando, acontecimientos. Y las emociones se contagian. También la risa, por ejemplo, cuando alguien se está riendo, a veces ni siquiera sabemos cuál es la razón, pero terminamos también riéndonos, ¿sí? Entonces las emociones también se contagian, todas las emociones son contagiosas. Estas son características de nuestras emociones. ¿Me están escuchando bien? Sí. ¿Me A confirman que veces me se te están corta, escuchando? a veces se te Sí, corta un sí. poquito, pero en general Ah, sí, ok. Nati. Listo. Bueno, entonces ahora, para manejar nuestras emociones, ¿qué debemos tener presente? Primero, la importancia de identificarlas, ¿sí? Esta situación, esto que está pasando, me genera esta emoción. Entonces, vuelvo con el tema de la pandemia. Listo, me genera miedo. La pandemia me genera miedo porque no quiero exponerme, porque no quiero enfermarme, ¿cierto? Entonces es importante que identifiquemos esa emoción. Sí, siento miedo. O por ejemplo, entro en algún conflicto con mi hijo, con mi hija. Listo, esta situación que estamos viviendo me genera mal genio. Le pedí un favor y no lo hizo o no se cumplieron las cosas como yo lo había pensado. Entonces es importante identificar. Esto me genera mal genio. Sí, cuando nosotros identificamos nuestras emociones, es más fácil gestionarlas. Entonces, también para esto es importante tener en cuenta, primero, la autoconciencia. ¿A qué se refiere la autoconciencia? Es cuando yo soy consciente de mis emociones, cuando soy consciente de mis fortalezas, cuando soy consciente de mis debilidades, cuando soy consciente cómo es mi alteración del ánimo frente a diferentes situaciones. ¿Sí? Se me van a presentar situaciones parecidas para que yo también pueda aprender a manejar esas emociones. Entonces, hoy, por ejemplo, sentí mucho mal genio porque pasó esta situación con mi hijo. La técnica de respirar profundo y contar hasta 10 sirve mucho. La técnica de decir, bueno, mejor estoy ahorita impaciente o estoy de mal genio, mejor cada uno vamos a nuestro espacio. Como les decía Rubí, en la convivencia también no es que todo el tiempo tengamos que estar juntos, sino que también es importante que nos demos nuestros espacios. Entonces, mejor vas a tu habitación, yo voy a mi habitación, tratamos de mirar y buscar una solución y cuando estemos más tranquilos, volvemos al diálogo. Entonces nos damos cuenta que somos conscientes de lo que sentimos y es importante sentirlo. Nosotros como padres
también sentimos muchas cosas, tenemos muchas emociones y es importante reconocerlas, porque somos seres humanos y está muy bien todo lo que sentimos. Y lo importante es cómo lo gestionamos. La autorregulación emocional es donde entra aquí en juego. Entonces, la autorregulación emocional es listo. Frente a esta situación, reconozco esta emoción y me doy cuenta de cómo puedo actuar frente a esto para no ser, para poder manejar mis emociones de una manera asertiva y no volverme como esclavo de mis emociones. Entonces, que me dejé llevar por la ira, entonces me puse mal y me estresé. No, listo, está la situación. Yo les decía mucho a los chicos, es como si nosotros viéramos una película. Entonces se presenta la situación. Es como si esa situación estuviera, nosotros la vemos como de un lado externo, digamos. Entonces, se está presentando esa situación. Yo soy quien elige cómo actúo frente a esa situación. Entonces veo a mi hijo alterado, ahorita en la edad en la que ellos están, la adolescencia significa adolescencia. Todo duele, todo nos duele, porque estamos en ese paso de la niñez a la adultez. Entonces, en ese paso, pues ellos sienten muchas emociones, además con esto que estamos viviendo, pues ellos ya quisieran y todos quisiéramos nuevamente socializar, nuevamente estar con nuestros compañeros, pero bueno, es un momento donde tenemos que entrar a hacer ese trabajo de introspección y es en casa donde yo puedo empezar a mirar, listo, se presentó esta situación, ¿cómo puedo responder frente a lo que está pasando? ¿Cómo puedo manejar esta situación? Y es donde entra entonces la automotivación, donde yo observo cómo actué frente a esta situación y tengo dos caminos. O bueno, se presentó esta situación con mi hijo, entonces exploto y es que no me parece, y es que no me parece justo, ta, ta, ta. O bueno, respiro profundo, listo. Es una situación que voy a mirar de qué manera puedo solucionarlo con mi hijo, calmemos y hablamos y charlamos a ver a qué acuerdos podemos llegar. Entonces la automotivación es cuando yo me doy cuenta que he logrado manejar mejor la situación cuando se me vuelve a presentar y digo, bueno, esta técnica del contar hasta 10 sí, sí me puede funcionar y analizo mejor la situación para mirar de qué manera nosotros, para poder llegar a acuerdos y donde podamos todos estar de una mejor manera y decir, listo, mira, no me parece la manera como tú hiciste esto, no me parece, yo ya te había dicho que el día martes tú tenías que lavar la loza, por ejemplo, no lo hiciste, me gustaría que pudiéramos todos aportar, porque es que todos vivimos acá, no es una mamá, no es una ayuda a papá, sino es colaboración mutua porque todos vivimos acá y para poder vivir en armonía pues necesitamos colaborarnos mutuamente. Entonces cuando yo me doy cuenta pues me automotivo diciendo listo, lo logré, he logrado manejar mejor mis emociones porque primero las reconozco y luego genero esa gestión emocional. Y es donde entra también la empatía en esa relación con ponerme en los zapatos de la otra persona. Entonces también les decíamos a los chicos, bueno, por ejemplo, mamá, papá se levantaron de mal genio por alguna razón, no sabemos si de pronto están estresados o los chicos también se levantan y los vemos como estresados, no sabemos qué les pasó. Entonces, de pronto sentimos que es hacia nosotros que ellos están mal. Entonces, es decir, bueno, de pronto algo le pasó en el trabajo, de pronto no durmió bien, de pronto está incómodo con alguna situación. Entonces, si está en las manos de cada uno encontrar esa solución y aportar para que la solución mejore, listo, doy lo mejor de mí para que eso se solucione. Si no, permito que la otra persona sea quien logre solucionar y busque la manera de solucionar su proceso. Entonces trato de no apropiarme de la situación. Escuchaba hace unos días que hablamos mucho de las situaciones, entonces cuando decimos es que me gritó, es que me regañó, es que me insultó, es que lo hizo hacia mí. Si nosotros quitamos de la frase el me a mí, la cuestión cambia. Entonces se dice, ah, la persona gritó, la persona insultó, la persona regañó, ¿sí? Entonces trato de no tomarme hacia mí esa situación, sino que bueno, es algo que podemos mirar cómo lo soluciona. Entonces, si yo puedo hacer algo para mejorar en esa situación, para dar un consejo, para poder aportar, yo le decía a los chicos, si ven a sus papás estresados, por ejemplo, mamá, te puedo ofrecer una agüita, o será que si quieres, más bien démonos un espacio, pero no apropiarnos de esas emociones también de los otros, ¿listo? Entonces, esto también les decíamos a los chicos.
También la importancia de las emociones negativas, ¿sí? Que nosotros hablamos que hay unas emociones que son negativas y que no les vemos el valor que tienen y no les sacamos como el provecho y el aprendizaje de estas. Entonces les decíamos, las emociones son esenciales, todas las emociones son esenciales y sentirse mal no está mal. Es importante que reconozcamos nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, la culpa, ¿qué nos puede aportar la culpa en este proceso de aprendizaje en el que todos estamos? Entonces, la culpa nos impulsa a identificar lo que no debemos o no queremos repetir. Entonces, ay, es que yo no debería haberle hablado de esta manera, ay, es que yo no sé por qué dije eso. Entonces, cuando nos sentimos culpables por alguna situación, pues la culpa nos enseña eso, a no querer repetir lo que hicimos, nos hace crecer y evolucionar. Entonces, no, listo, yo ya sé que mejor hago como una autoevaluación en la noche y bueno, listo, si de pronto me pasé un poquito al hablarle así bueno, reconozco que siento, porque es importante lo que les digo, como padres no somos perfectos, es importante reconocer nuestras emociones y que aprendemos de esas situaciones. Entonces, listo, la culpa nos ayuda a crecer y a evolucionar para poder ser mejores cada día. La decepción, cuando idealizamos una persona o cuando idealizamos una situación, algunos objetos, digamos, nos ayuda a romper esas idealizaciones precisamente y a ver la realidad de manera más objetiva. La decepción nos pone los pies sobre la tierra. Entonces, también ahí les inculcábamos a los chicos esa forma de, listo, a veces cuando entramos en una relación de pareja y decimos, no, es que es la persona que yo quería, es que es lo máximo porque yo sabía, y bueno, si tiene por ahí algún defectico, yo sé que yo lo voy a cambiar. No, les decía, no, chicos, la verdad, nosotros a la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos, ¿sí? Si cada uno siente que tiene algunas cosas por mejorar, solamente uno mismo lo puede hacer, pero y puede ayudar y puede colaborar para hacerle ver a los otros sus errores también, pero solamente la misma persona es la que decide el cambio que quiere hacer en su vida. Entonces, y no está mal, yo les decía, no está mal que queramos, o sea, cambiar a una persona, pero pues cada persona tiene su personalidad y tiene que estar en su proceso y tratar de hacer lo posible por ser cada día mejor. Entonces la decepción lo que hace es aterrizarnos y nos dice, listo, esta es la realidad y nos pone los pies sobre la tierra. Lo de la pandemia, por ejemplo, nadie lo esperaba. Nadie esperaba que desde marzo íbamos a estar en casa y que esto nos iba a pasar. Entonces, claro, nos decepcionamos porque queríamos hacer otra cosa, queríamos compartir, queríamos viajar, queríamos hacer varias cosas, pero bueno, la vida nos está diciendo, bueno, quédese en casa y cuídese. Cuídese porque ahorita es importante su salud y es importante empezar a trabajar otros aspectos ya más internos en nosotros. Entonces, la decepción nos aporta eso, ese es el aprendizaje que nos deja la decepción. El enojo, porque es importante el enojo, cuando a veces no nos parece justo una situación, no nos parece que esto esté bien. Entonces, el enojo, aprendemos del enojo y nos ayuda a proteger nuestra integridad, porque es como un escudo que ponemos en, hey, no estoy de acuerdo con esto que tú estás haciendo hacia mí, y nos aporta recursos para hacer frente a diversas situaciones. Hace que la tristeza duela menos, entonces no me parece justo cómo está pasando esta situación y me gustaría tal cosa. Entonces el enojo nos ayuda a eso, nos ayuda a proteger nuestra integridad y con mucho respeto hacer frente a esas situaciones. Entonces yo manifiesto lo que no me gusta, pero lo que les digo es importante sentir estas emociones también y permitir que cómo lo logramos gestionar. El miedo es otra que a todos nos pasa y la edad que tengamos no importa, el miedo nos acompaña en diferentes situaciones y el miedo nos aporta, aprendemos del miedo que nos ayuda a identificar posibles peligros. Primero es eso, listo, ojo, cuidado, esta persona, aléjate, esta persona sale corriendo, esto no es bueno. El miedo nos ayuda a identificar esos peligros y también esos puntos en los que debemos trabajar para fortalecernos y poder enfrentarlos, para poder lograr de esa zona de confort. Entonces, cuando sentimos miedo a exponer ante otras personas o cuando tenemos una reunión con el jefe y, uy, qué susto, sí, nos asustamos. Pero entonces, así el miedo esté, nosotros a veces no somos conscientes, pero cogemos ese miedo, venga miedo aquí a mi lado, porque igual lo voy a hacer. Entonces vamos miedo porque lo voy a enfrentar y me voy a salir de esa zona de confort y cuando lo logro me doy cuenta de lo valioso que soy y de lo que logro hacer frente a esa situación que sí pude enfrentar.
Entonces eso nos aporta el miedo, nos da esa fortaleza para poder enfrentar situaciones. Y la tristeza, ¿qué aprendemos de la tristeza? Esta nos obliga a conectarnos con nuestro interior, a hacer ese viaje de autoconocimiento y de introspección que es súper necesario y nos ayuda a asimilar pérdidas y cambios. Entonces, bueno, lastimosamente esta situación o cuando estamos viviendo un duelo, entonces la tristeza nos ayuda. Llorar es súper importante en cualquier edad. Cuando nosotros lloramos sentimos como si nuestra alma se sanara. Entonces la tristeza nos impulsa a reorganizar nuestra vida, a darnos fortaleza, a que después de esa tristeza pues aprendemos a sobrellevar mejor las cosas, aprendemos que las situaciones son experiencias de vida que nos fortalecen. Entonces esto es súper importante. Todas las emociones son necesarias y son muy importantes porque no puede haber luz sin oscuridad y serán negativas o disfuncionales solo si no sabemos gestionarlas. Entonces ahí es donde está el secreto. Cómo nosotros gestionamos nuestras emociones, porque la idea es identificar las emociones, pero tampoco quedarme en ellas siempre, sino listo, la identifico, sé que esto me genera tristeza, sé que esto me genera mal genio, listo, voy a mirar de qué manera puedo empezar a solucionar la situación, pero también no me quedo ahí, sino listo, vamos a ver qué puedo hacer, además teniendo muy presente que nosotros como padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Entonces, así como también nosotros gestionamos nuestras emociones, les estamos enseñando a nuestros hijos que es importante sentir tristeza y expresarlo, que es importante sentir miedo y expresarlo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a darles unas recomendaciones para padres. Antes de esta partecita, quería hacer un paréntesis. El aporte que nos hizo una mamita al principio de la reunión me parece súper importante. Si por favor en el chat nos escriben el nombre del estudiante y el curso para que nosotros tengamos ahí como el registro de quienes nos están acompañando, les agradecemos mucho. Entonces, ahora le doy la palabra a Ruby para empezar con estas recomendaciones. Bueno, Natica, muchas gracias. Una de las cosas que me parece que ha sido de pronto en lo que le hemos hecho, le hemos puesto más énfasis, digamos que a lo largo de los talleres de aula que hemos tenido con los estudiantes, es ese tema precisamente de valorar todo lo que emocionalmente experimenta, ¿sí? Una de las cosas que nosotros vemos mucho es que con el tema de la cuarentena, los chicos a veces tratan de evadir la tristeza, tratan de evadir la molestia, tratan de evadir muchas situaciones y realmente la invitación que hemos venido haciendo, que pienso que es una invitación para todos, tanto para los chicos como para nosotros como adultos, es a reconocer cómo nos sentimos, a valorar eso que sentimos y a expresarlo. Es decir, no está mal sentir la molestia, no está mal sentir la rabia, no está mal sentir en algún momento mucha tristeza. Lo que es importante es evaluar la manera como yo manifiesto y cómo tramito esa emoción. Y esa es un poco la invitación que hacemos con los chicos y que definitivamente aplica también para nosotros como adultos. Y es, no se trata de evadir lo que sentimos, sino se trata de buscar maneras de tramitarlo, de expresarlo sin hacerle daño a otros y sin hacernos daño a nosotros mismos. ¿Mm? De todas formas, digamos que todo esto que hemos hablado es un recorrido un poco de los temas y las reflexiones que hemos hecho con los estudiantes que queríamos compartirlas, pero también queríamos dar cierre a este espacio con unas recomendaciones muy puntuales para ustedes como padres de familia. Entonces, pues la primera recomendación es básicamente que propiciemos esos espacios de diálogo y esas actividades compartidas. Nosotros sabemos que como padres de familia hay muchas ocupaciones, hay muchas situaciones que tenemos, el trabajo, la organización virtual, el tema económico, hay muchas cosas que se han venido sumando y pese a que algunos incluso trabajamos desde casa, a veces parece que el tiempo se redujera y a veces parece que tuviéramos menos tiempo para. ¿Sí? Sin embargo, sí es muy importante, papás, que nosotros podamos propiciar esos espacios de diálogo, de hablar con nuestros hijos. A veces muchos papás dicen, no, pero es que él me dice, todo me contesta con monosílabos, entonces me dice sí, no, bien, mal, bueno, ¿sí? Y la situación se da más
típico de lo normal, es decir, es una cosa que se da naturalmente. Los chicos nos hablan con monosílabos, no entran muchas veces en detalles y eso nos alcanza a frustrar un poco. Pero la invitación, papás, es a que propiciemos esos espacios de diálogo, de pronto no solamente preguntando, de pronto también contándoles. Entonces, decirles, pues mira, a mí me pasó esto en el trabajo, mi situación en este momento es esta, me llamó la atención esto, se me dificultó lo otro. Es importante que de todas formas nosotros propiciemos este diálogo no solamente a partir de preguntas, sino también a partir de contar experiencias o a partir de compartir actividades. Entonces, el ver una película, el hablar de lo que se dio en la película, de pronto el contar acerca de las noticias, digamos que diferentes situaciones también se pueden prestar para generar un poquito de diálogo y también para escuchar la opinión de los chicos. En este momento es muy importante ese diálogo que podamos tener con ellos, porque desafortunadamente estamos viendo que hay niños que se están sintiendo muy mal, que se están sintiendo deprimidos, que se están sintiendo tristes, que están cansados por el encierro y muchas veces no lo manifiestan. ¿Sí? Me ha pasado y me pasó hace muy poco, una niña estaba muy mal, le escribió a sus compañeros, habló de muchas cosas, de cómo se sentía de agobiada emocionalmente y cuando yo hablo con la mamá, ella no tiene ni idea de cómo se está sintiendo su hija. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos identificar un poco cómo están, cómo los podemos apoyar, qué están sintiendo, qué están pensando, cómo les está pegando esta situación que estamos viviendo actualmente, es hablando. ¿Sí? Yo entiendo que muchas veces es frustrante porque la respuesta de ellos es muy sencilla, pero sí vale la pena a partir de actividades compartidas o a partir de situaciones que se vean, hablar y generar ese diálogo y propiciar esos espacios, aunque a veces no haya mucho tiempo, sí tener como un ejercicio voluntario, digamos, planeado un espacio para compartir con nuestros chicos, compartir el juego, compartir el programa, compartir cosas donde podamos sondear de alguna manera cómo están. Es la única manera y vale la pena hacerlo. Representa así un tiempo, una disposición, representa a veces un esfuerzo porque a veces el papá es como el gusanito que le da la vuelta a la manzana y le da vueltas y vueltas a ver si encuentra el corazón y un poco es lo mismo lo que pasa con nuestros niños, hay que darles vueltas y vueltas para ver cómo están, pero digamos que es un ejercicio que sí necesita un tiempo y que es importante hacerlo. ¿Listo? La segunda recomendación es que pues me permito dar apertura y aceptación a los cambios y esto va un poco ligado también a lo emocional. En este momento nosotros como familia hemos tenido muchos cambios que afrontar en términos de las estrategias de trabajo, la organización de tiempos, la organización de espacios. Han habido muchos cambios y debemos ser muy abiertos y aceptar que estos cambios hacen parte de la manera como nos podemos habituar a las situaciones que se presentan. Pero esos cambios no solamente se dan en términos de tiempo, de organización, sino también en términos a nivel emocional. ¿Sí? Nuestros chicos están variando emocionalmente y esas variaciones, primero las percibimos más porque estamos al lado de ellos y segundo, las estamos viviendo también nosotros. ¿Sí? Entonces es también aceptar que estamos en momentos de cambio, ellos no solamente por la situación del confinamiento, sino también por la edad están presentando muchos cambios en sus comportamientos, en sus reacciones, en la manera como se expresan frente a una emoción. Entonces es importante que seamos abiertos al cambio en términos de reconocerlo y hablar. ¿Sí? Si yo estoy notando que mi hijo anda súper irritable, que todo le molesta, que nada le gusta, vale la pena sentarlos y decirle, bueno, mi amor, mira, tú estás súper molesto, te veo súper irritado, cuéntame qué pasa. Entonces es abrir ese espacio para escucharlo, pero no solamente para escucharlo, sino también para llegar a acuerdos a partir de eso. Entonces sí, listo, yo entiendo que estés molesto porque no te gustan las clases virtuales, entiendo que te molesta mucho, que hay temas que no comprendes, yo lo entiendo, ¿qué podemos hacer? Y ahí empezar a llegar a acuerdos. Es escucharlo, es valorar su sentir, pero también llegar a acuerdos frente a eso. ¿Sí? Y de todas formas, darle paso a ese cambio que puede estarse presentando también a nivel emocional en nuestro niño. ¿Mm? Mantengo pensamientos optimistas. La situación es una posibilidad de aprendizaje. En uno de los talleres que tuvimos, apenas iniciamos
la cuarentena, yo realicé un taller con los chicos y hablábamos de los aspectos positivos y los aspectos negativos de la cuarentena y efectivamente se logran identificar aspectos positivos. Entonces, sí es muy importante. Yo no, digamos que la invitación no es a que ustedes sean como un libro de enriquecimiento personal o de frases positivas todo el tiempo, no. Es importante ayudarlos a identificar los aspectos tanto positivos como negativos de la situación. ¿No? Esta situación, como todas las situaciones que se dan en la vida, tiene unos matices y tiene unas cosas muy buenas y otras cosas muy difíciles. Entonces es muy importante que nuestros niños puedan identificar eso y vean que nosotros lo identificamos. Entonces, hacer esas reflexiones en términos de lo que está pasando, pero también en términos de lo bueno que nos queda de esta experiencia pues va a ayudar mucho y va a enriquecer y va a dar un significado distinto a esta situación que estamos viviendo. También es muy importante, a veces se nos va mucho tiempo diciendo, pero no organizó, pero no hizo, pero no ha estudiado, pero vale también la pena reconocer y reforzar de una manera positiva las cosas buenas que vemos en nuestros hijos. Entonces, reconocer que está organizando sus tiempos, reconocer que está desarrollando los trabajos, reconocer que en esta situación ha comenzado a de pronto a autocontrolarse, a autoorganizarse, muchas cosas, comenzar a reconocer esas cosas buenas que también vemos es muy importante y es algo que lo va a motivar para seguir en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, sí es importante hablar de lo positivo que vemos y también es importante rescatar lo positivo que encontramos en todo este escenario y en esta situación que estamos viviendo no solo en aras de animarlos, sino en aras de que también identifiquen que a lo largo de la vida siempre van a haber situaciones que pueden parecer muy negativas, pero todas las situaciones, hasta las más negativas, tienen unos matices y pueden ser muy positivas algunas cosas y pues definitivamente muy difíciles otras. Entonces, un poco esas son estas primeras recomendaciones, Natica continúa. Listo, vale. ¿Me están escuchando bien? Pregunto Sí, antes Nati. de. Listo. Bueno, la cuarta recomendación es, bueno, recordar que todas las emociones son necesarias. Es importante validarlas y reconocerlas. Entonces, lo que les decía, es importante que tanto las emociones positivas y las que vemos negativas les demos ese lugar de importancia gestionándolas y también no quedándonos en ellas, sino mostrando que también, aunque es importante y aprendí de esta situación, lo que les decía Ruby, hay situaciones que nosotros vemos como negativas, pero también en algún momento vamos a ver que esa situación que fue negativa me trajo un aprendizaje, me trajo una enseñanza y logro sacar lo mejor de esa situación. Entonces, cuando yo valido esas emociones, lo que les decía, también nosotros como padres somos ejemplo de nuestros hijos y cuando nosotros validamos esas emociones en nosotros, cuando nosotros les mostramos a nuestros hijos que no somos perfectos, que no, papá y mamá también siente cosas diferentes, que también tiene tristezas, que también tiene malos genios, bueno, sí, miedos, les estamos diciendo a nuestros hijos, miren, así como yo siento, también ustedes sienten y es importante que lo expresemos porque esto nos ayuda mucho para que ellos también nos expresen lo que sienten. Entonces es importante darles el lugar a las emociones y gestionarla de la mejor manera. Construyo en la tolerancia. Me acepto y te acepto. Entonces, la tolerancia también es un valor que es súper fundamental y ahorita se está fortaleciendo mucho en esta convivencia en casa, cuando también, Rubí lo decía hace un rato, donde de pronto más adelante las cosas van a cambiar y esta situación que estamos viviendo, donde compartimos entre todos muchos espacios y estamos juntos, posiblemente ya cuando ellos vayan a tomar otras decisiones y tengamos que por razones de la vida, de viajes, de otros cambios que tengamos, pues vamos a separarnos y vamos a valorar mucho el 2020 porque nos permitió estar juntos y conocernos y reconocernos en cuanto a muchas cosas que tal vez no conocíamos de nosotros mismos ni de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, construir en esa tolerancia es ese me acepto como soy, me acepto que como papá no soy perfecto, me acepto que tomo algunas decisiones, que actúo también de la intuición y la intuición que ustedes tienen con sus hijos, pienso yo, siempre es la mejor herramienta, ¿sí? Porque a veces nosotros también buscamos
de pronto como sí, o sea, necesitamos ayuda en muchas cosas y eso, pero también nuestro corazón y nuestra intuición nos dice, listo, es hora de acercarme a mi hijo, escucharlo, es hora de poner normas también y límites, porque nosotros, la idea tampoco es que hay muchos papás que piensan, no, es que yo soy amigo de mi hijo, ¿sí? Pero entonces cuando nosotros decimos somos amigos de nuestros hijos, es porque de pronto estoy permitiendo muchas cosas. No, sigo siendo papá, sigo siendo mamá, en el respeto, en la autoridad también, y sin ver que los extremos son negativos, ¿no? Entonces, ni me voy tanto a ser autoritaria y no permitir, pero tampoco ser el amigo aquí, el que todo permite. Entonces, no. Es importante ese papel que nosotros tenemos como padres, donde acepto esos gustos de mi hijo, donde acepto que tiene una manera de ser que nosotros, desde que ellos son pequeños, les hemos aportado lo que nosotros sentimos como debe ser esa crianza. Sabemos que lo están haciendo muy bien ustedes como padres y también quiero felicitarlos por estar acá porque es por sus hijos que ustedes están acá y esto es algo maravilloso y es de resaltar. Este acompañamiento que ustedes les permiten a sus hijos es algo muy bonito. Y en ese me acepto, te acepto, entonces te acepto que estás en ese proceso de crecimiento, te acepto que tú también sientes, te acepto que tú también tienes unas emociones, acepto que tú necesitas un espacio también para ti y yo también como papá necesito un espacio para mí, como mamá necesito un espacio donde yo también pueda permitirme descansar, permitirme como desconectarme un poquito de todas las cosas. Entonces me acepto con mis debilidades, me acepto con mis fortalezas, cada día trato de dar lo mejor de mí, sin tampoco como castigarme, no, es que yo debería haber hecho tal cosa. No, estamos aprendiendo y cada día es un día nuevo para nuevos aprendizajes. Entonces, cuando yo acepto y me acepto y acepto a mi hijo, pues también lo tolero y tolero y logro compartir y que esa convivencia que tenemos en casa logremos llevarla a cabo muy bien y logremos compartir y estar en unos ambientes de armonía lo que más se pueda y el diálogo, de lo que les decía Rubio, es súper importante. La última es generar pactos de confianza para acompañar a mis hijos en sus procesos escolares, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que me había acordado también, hay un libro muy bonito que se llama Mi hijo, mi espejo. Entonces, en ese libro es súper bonito porque nos muestra cómo nuestros niños, nuestros adolescentes son a veces cosas que a nosotros no nos gustan de ellos, son cosas que a nosotros tal vez de esas épocas de adolescencia no nos gustaban mucho y nuestros hijos nos muestran y nos enseñan cada día muchas cosas. Entonces, nosotros lo que les decía, somos el ejemplo de nuestros hijos y ellos siguen esos patrones y a veces hay cosas que no nos gustan, pero pues es importante trabajarlas y gestionarlas en nosotros también para que ellos también vean desde ese ejemplo cómo podemos ser resilientes y nosotros somos muy resilientes. Por ejemplo, esta situación de la pandemia nos ha enseñado mucho a sacar esa fortaleza, a decir, listo, esto es un aprendizaje, adaptarnos a esta situación, adaptarnos a las cosas que estamos viviendo actualmente y vamos a resultar con muchas habilidades, vamos a darnos cuenta cuando volvamos a esa normalidad, entre comillas, vamos a mirar cómo logramos adquirir tantas habilidades en estos procesos. Muchos nos hacía mucha falta mirar todo esto de tecnología y hemos ido aprendiendo con el tiempo cómo manejarlo. Bueno, hemos aprendido muchas cosas y vamos a salir muy fortalecidos con otras habilidades y también en ese paseo hacia el autoconocimiento, porque a veces cuando nosotros estamos en esa normalidad donde todo el día es carrera, 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 ir allá, ir acá, ni siquiera hemos tenido mucho tiempo para pensar en nosotros mismos. Entonces, esta pandemia nos ha permitido como, bueno, haga un viaje en su interior, empiece a mirar cuáles emociones tiene, cómo es usted dentro de sí mismo y empiece a construir desde ahí también. Y bueno, entonces ahora sí, ya para ir cerrando, genero pactos de confianza para acompañar a mis hijos en sus procesos escolares. ¿Esto qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, a veces nosotros estamos en la casa y ellos están estudiando, bueno, pero deje el celular, póngase a estudiar, pero mire, no sacó el cuaderno, pero mire, póngase ahí, preste atención a lo que le está diciendo el profe, encienda la cámara, ¿sí? Nosotros de pronto estamos diciéndole muchas cosas a nuestros hijos que le estamos mandando el mensaje como, no, no, no confío en usted, me toca estar encima suyo. No, generemos esos pactos de confianza. ¿Cómo? Listo, mira, ya en la edad que tú tienes, las responsabilidades que debes asumir tienes que hacerlo por ti mismo, ¿sí?
no solamente por unos resultados académicos, no solamente por responder al profe, no. Los procesos que tú hagas en este momento los haces por ti, porque ¿qué quieres lograr más adelante? ¿Cuáles son los sueños y las metas que tú tienes? Como ustedes saben, yo trabajo también y con Ruby trabajamos hasta 11. Ahorita en orientación vocacional estamos con diálogos con varias universidades y algunas universidades nos están pidiendo estudiantes con excelencia académica para poder ganarse becas, ¿sí? Entonces, la idea es que los chicos desde ya miren cuántas cosas pueden, cuántas puertas pueden abrir más adelante para lograr sus objetivos y sus metas. Entonces, que ellos sepan que lo que hoy hagan, cada día hagan por ellos mismos, es lo que los va a llevar a cumplir con esos objetivos que quieren más adelante. Entonces, si yo genero esos pactos de confianza donde digo, mira, yo sé que tú tienes que comprender que lo que tú estás haciendo es por ti. Papá, mamá, ya pasamos por novena, por décimo, por 11, pero entonces son tus procesos que tienes que lograrlo hacer por ti mismo. Lo que tú hagas hoy por ti es lo que te va a llevar a lograr esas metas. Entonces, si yo hoy hago ejercicio por mí, es para mi propia salud, es para poder estar bien conmigo mismo. Si yo gestiono mis emociones, es porque es un trabajo interno que hago por mí mismo y me reconozco como persona valiosa que soy y permito que lleguen a mi vida también cosas, cómo voy a manejar, cómo me fortalezco cada día. Entonces, esos pactos de confianza es listo. Yo confío en que cuadramos, por ejemplo, en el horario, digamos, organización. Bueno, el lunes papá lava la loza, el martes mamá lava la loza, el miércoles el chico, la chica lava la loza, ta, ta, ta. Nos organizamos de esa manera. Entonces, ya sabemos cuál es la función que cada uno tiene. Entonces no tengo que estar, hey, a ti te toca hoy, no, si todos logramos visualizar cómo es las actividades que vamos a hacer cada uno, le estoy generando esa confianza a mi hijo, a mi hija, de decirle, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tú lo vas a lograr, entonces hazlo por ti, hazlo por tu bienestar. Entonces, eso es algo que es importante, que nosotros les generemos eso a nuestros hijos. Nuevamente, felicitar a los papás por estar acá, por escucharnos. Y ahora llegó el momento de las preguntas, comentarios. Queremos escucharlos, cómo les pareció el taller. Si tienen alguna duda, los escuchamos. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, queremos saber cómo les pareció el taller. ¿Qué se llevan? ¿Qué se queda con ustedes? Pero no todos al tiempo, por favor. ¿Quién quiere hablar? ¿Siguen ahí? ¿Quién se anima a levantar Bueno, la buenos mano? días. Buenos días. Yo Buenos soy la días. mamá de Carol Borges de 904 Sí, señora. Ujú. y ¿Cómo bueno, pues estás? a mí me parece muy interesante todos los temas que tocaron. Hay muchos aspectos que de pronto uno no tiene en cuenta, que no conocía o que por nuestro día a día fuera de nuestro hogar nunca ponemos en práctica. Entonces son cosas que con este cambio, esta nueva realidad, como se le llama ahora, pues ya como que entramos ya en ese espacio, en ese contacto con nuestros hijos, en tomarnos un momento para no estar en ese día a día de corre, corre, sino ya em, aprender a conocerlos y que ellos nos conozcan a nosotros. ¿Sí? Porque Ujú. pues normalmente uno conoce cierto aspecto de cada uno de ellos o dentro del hogar, pero pues no conoce muchos aspectos, amigos, actitudes, comportamientos que por nuestro día a día se pierden. Entonces sí me parece que los temas eran específicos, muy oportunos para la ocasión y que nos fortalecen mucho en muchos aspectos que necesitamos mejorar. Ay, muchísimas gracias, mamá, por su aporte. Acá en el chat, el señor William nos dice muy emotivo para llevarlos a la práctica en cada momento del día. Muchísimas gracias. Gabriela, gracias por esta charla muy interesante y enriquecedora. Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere dar sus opiniones? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy Marlerby, la mamá de Juan Pablo. Em, pues la charla estuvo muy interesante. Me gustó mucho la parte de las emociones, todo, la rabia.
los miedos, todo eso. Porque Ujú. pues, sí, uno se identifica mucho con esas cosas y muchas gracias de verdad por aclararnos esto, porque pues uno piensa que eso, como usted dice, lo toma uno como parte negativa, pero hoy entendí que no es así. Todo esto nos sirve, pero para tomarlo como experiencia, como aprendizaje. Entonces, mil gracias. Eh, lo otro que quiero decir es que no pude escribir el nombre de mi hijo, entonces he grado porque estoy como invitada, pero no estoy como, me dice Oh, que no puedo escribir. Entonces, a ver si de pronto me podrían ayudar con esa parte. listo, sí señora. ¿Cómo es el nombre de su hijo, mamá? Juan Pablo Rico, Listo, él es de 900. 902. Listo, yo ya la anoté acá. Listo, mamita, Pero muchísimas yo gracias. estuve en toda la charla. Lo que pasa es que me salió un momentico para ver Ay, si va. podía volver otra vez a escribirme y no lo logré. Entonces, muchas gracias, muy amables de verdad por el tiempo que se tomaron para enseñarnos esto y de verdad que todo nos ayuda para bien. Muchas gracias. Ay, a usted A también, su merced, muchísimas muchísimas gracias. gracias. La señora Una tía Candelaria, sí, Candelaria. tiene levantada la mano. Señora, Días. buenos Mira, días. me encanta mucho este tipo de espacios. Yo soy como muy dada a todo este tema de superación personal. Soy muy abierta a este tema. Sí me gustaría que estas charlas pues siempre se continuaran como manteniendo, porque sé que esta época fue algo álgido y nos cultivó a todos pues para que de alguna manera u otra pudiéramos o aprendiéramos a manejar todo el tema de tecnología, pero a veces sí noto que cuando hay las charlas en el colegio, siempre con todos los padres que vamos, quizás algunos por el tema laboral, el tema de tiempo, espacio, pues se nos dificulta. Y esta la invitación pues de que estas charlas pudiéramos de verdad como padres dedicarle el sábado para poder todos escuchar si este tema de trabajo que a veces no podemos, porque a veces me sucede, pero sí como no bajamos nunca la guardia y que si la pandemia nos enseñó que la tecnología no funcionaba para estos espacios, pudiéramos seguir manteniendo paralelo con las charlas pues cuando volvamos a la presencialidad, pero sí me parece muy importante porque todo esto enriquece mucho y nos alivia mucho la vida de una u otra manera. Y Ujú. antes Muchísimas gracias. trataba de escribirte por interno, no sé si te llegan los mensajes, a ver si podría tener un espacio contigo, te lo agradecería. ¿Su merced la mamita de quién? Ana María Ana 902. María, Gómez. Ana María, Ana María Gómez de 900. Ok, y su merced lo que necesita es, o lo que nos está solicitando es de pronto atención por parte de psicología o de psicopedagogía. Psicología. Sí, Ok, ya, listo. ya Yo estoy. estaría ahí pendiente. Gracias. Listo, ya Candelaria. Muchísimas gracias a su merced. Hay una cosa que sí me parece importante mencionarles, papás, y es que digamos que esta observación en términos de la asistencia de padres es una observación que históricamente hemos tenido. Debo decirles que yo llevo 12 años en el colegio y hemos hecho todas las estrategias posibles. Hemos hecho las escuelas de padres entre semana, las hemos hecho sábados, las hemos hecho más temprano, más tarde. Sin embargo, desafortunadamente la asistencia no es la mejor. Sin embargo, sí me parece que esta reflexión es bueno que si podemos y tenemos la oportunidad de hacerla con otros padres, la hagamos. Seguramente vamos a seguir trabajando en ese ejercicio de buscar estrategias para que la asistencia sea mejor y para que estos espacios realmente se puedan aprovechar. Me imagino y yo tengo la firme convicción de que con esta situación de la pandemia, una estrategia que se va a fortalecer aún más es la estrategia virtual y estoy segura que vamos a seguir pensando en estrategias de pronto unidas a la virtualidad, donde logremos que realmente la asistencia de padres mejore y donde logremos que de verdad estas reflexiones que hacemos y todo este trabajo que realizamos sea un trabajo que llegue a la mayoría de padres de familia. Entonces, vamos a seguir en ese ejercicio.
De todas formas, lo que les decíamos al principio de la charla, esto lo vamos a subir al Moodle y la idea es que los papás que no pudieron asistir por alguna razón puedan tener acceso a esta información, de manera que es un ejercicio más voluntario que cualquier otra cosa, ¿listo? Entonces, pues ahí seguimos pendientes y pues nada, Natica nos iba a cerrar un poco el tema, Juan. Sí, sí, pues bueno, darles las gracias. Aquí están nuestros correos, si ustedes los necesitan. Saben que en el Moodle también nosotros tenemos un espacio en la parte de bienestar y orientación escolar. Ahí encuentran el material que nosotros hemos subido, las escuelas de padres, material para nuestros estudiantes, orientación vocacional, también recomendarles mucho y si pueden enviar la voz a todos los papitos, ojalá que desde la emisora La Voz del Pedagógico, nosotros desde Orientación Vocacional hicimos programas con los estudiantes en relación a los énfasis, que es ahorita el proceso de elección que ellos tienen. En esos programas nosotros vinculamos, el coordinador académico nos hizo una apertura a los temas y reunimos a cada uno de los líderes de los énfasis, los profes egresados y estudiantes de la media para hablar a los chicos frente a ese tema para que ellos puedan tomar su decisión. Luego yo envié los videos a sus correos y a los correos institucionales de los chicos para que ellos tengan esa información ahí. Posteriormente vamos a estar en un espacio con ellos para un espacio de preguntas frente al tema que se habló de cada uno de los énfasis. Entonces, pues bueno, seguimos ahí con ese proceso desde orientación vocacional. Y bueno, darles las gracias. No sé si de pronto alguien más, y bueno, pido disculpas porque no logramos comunicarnos por la cámara directamente, pero bueno, a veces como la tecnología nos falla. Pero bueno, darles las gracias con ustedes. Y bueno, ya para cerrar, no sabemos si de pronto alguien quiera decirnos algo más, contarnos algo. De todas Buenos formas, días. Señora. Ah, buenos días. yo soy la mamita de Liliana García. Es que no sabía que había que desde el comienzo pues poner el nombre de la niña, entonces para indicarme que yo estuve en la reunión de Liliana García Vale, de sí, señora. 904. Vale. Ok, ¿Cómo es el bueno, nombre de la papás, niña? Qué entonces, pena. No, no. Liliana García de Listo. 904. Listo, Sí, señor. mamita, sí, señora. Y para Listo. felicitarlos por la reunión, estuvo muy interesante y ahí aprendimos muchas cosas que muchas veces uno no sabe lo que nuestros hijos quieren. Entonces, muchas gracias por todo. Bueno, a ustedes muchísimas también. gracias a su merced y gracias, Y papitos, sí, por su validad, gracias por sus opiniones. Cualquier cosa, pues recuerden que seguimos aquí pendientes, que lo que ustedes necesiten se comuniquen con nosotros a través del correo. Seguimos haciendo el acompañamiento de la misma manera que siempre lo hemos hecho y estamos pues súper dispuestos a seguir en ese apoyo para nuestros chicos.